pero no nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos. Nada más con que ya no puedan hacer negocios con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos, para que no den contratos, permisos, concesiones a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos. Bueno, así respondió el presidente López Obrador cuando se le preguntó si es que piensa promover una reforma constitucional para eliminar a los organismos reguladores autónomos. En este caso en particular, él se refiere a todo el tema de la energía, Comisión Reguladora de Energía. Dijo como parte de su respuesta que no habrá reforma, pero sí se pronunció por renovarlos. Hay que recordar que son organismos impulsados, dijo él, en el periodo neoliberal, creados para favorecer a las minorías, en su opinión, y dice simular que se vigilaban las acciones del gobierno y por ello, insiste, hay que vigilarlos. Recordemos organismos autónomos que tienen presupuesto propio, cuya gestión es autónoma, y no es la primera vez que arremete López Obrador contra estos órganos que incluyen a órganos autónomos en ese universo, al Banco de México, el Banco Central, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le agradezco a José Roldán, experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que nos acompañe para reflexionar juntos sobre lo que ha dicho el presidente y la importancia de los órganos autónomos en un país. Empecemos por ahí, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tener la posibilidad de conversar con usted. ¿Qué me dice? ¿Por qué es importante este tema de tener organismos autónomos, para recordarlo? Mire, es muy importante porque los órganos autónomos, particularmente los reguladores, tienen como propósito que haya un ambiente de mucho mayor certidumbre, de mucha mayor objetividad, y que haya un piso parejo para que en ciertos sectores de la economía, por ejemplo, en telecomunicaciones o en energía, haya un piso parejo, haya confianza y haya credibilidad en el ejercicio del gobierno. Ahí está la parte fundamental de los órganos reguladores y de su autonomía. Lo que está diciendo el presidente desde hace varios días ya, y no solamente en relación con el Consejo Regulador de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, pues es que más bien son parte del problema, no necesariamente parte de la solución. ¿Qué medida utilizan los expertos como usted para decir si funcionan o no? Mire, yo creo que se trata de una crítica inmerecida y me parece que ahí hay una parte de desconocimiento y quizás de ligereza en la afirmación del presidente. Mi impresión es la contraria, lo cual no significa que haya un escenario de ejercicio ideal, pero sí meritorio. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el terreno de telecomunicaciones, desde que se aprobó la reforma constitucional en esta materia, que es en 2013, ha habido un mejoramiento en las condiciones que tenemos los usuarios. Por ejemplo, en telefonía ha bajado un 35% las tarifas. En energía yo creo que también se ha logrado un avance. ¿Por qué? Porque reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, han participado en licitaciones o en el otorgamiento de permisos respecto de contratos, y hay una mejoría en tanto que hay condiciones de mayor transparencia, de mayor competencia, y eso a final de cuentas es benéfico. En el segmento que usted pasaba de la declaración del presidente, se decía que los reguladores llevan a cabo negocios. Sí. Y esto creo que hay que verlo con mucho detenimiento y hay que verlo con mucha seriedad, porque en estricto sentido no hay negocios.
Y de hecho, no Sí, solamente sí, le él, escucho. totalmente, no solamente él, hay, legisladores como Martí Batres que insisten que la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía o de competencia y otras es para fortalecer a los consorcios privados frente a empresas públicas. ¿La experiencia y la investigación reflejan esto con evidencia? No. No hay bases que pudieran soportar con mayor rigor esta opinión. Creo que ahí hay necesidad de documentarse, de llevar a cabo una opinión más fundada. Mi impresión es que, por el contrario, los órganos reguladores son también parte de estos contrapesos de los poderes económicos. Sí. Cuando una empresa tiene una participación que puede resultar mayor, hay una serie de medidas para controlarlas. Si no es esta la realidad, pero están siendo cuestionadas con esta frecuencia, ¿qué riesgo impone este tipo de cuestionamientos a estas instituciones y a la confianza sobre estas instituciones? Yo creo que el riesgo es que se creen opiniones y por tanto haya detrás de la opinión una intencionalidad, por ejemplo, de limitarlas o de acotarlas, pero más bien por una opinión que puede ser más política que técnica. Y creo que eso es un riesgo porque si bien es cierto que hay y debería haber una parte de discusión política o de políticas, creo que para darle su lugar y para hacer una crítica de qué les falla o en qué hay que apoyarlas, haría falta que detrás de las opiniones, en este caso del presidente del Senado, haya un mayor rigor, haya una mayor información para dar una crítica más puntual y más acertada. Claro, y no entrar a este riesgo de equilibrio de poderes y las autonomías de las organizaciones e instituciones. Muchísimas gracias, José Roldán, experto del CIDE. A ti, muchas gracias.